15 cosas espeluznantes sobre las Heiko. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Cuando escuchamos la palabra geisha, o más correctamente Heiko en Kioto, solemos imaginar una figura elegante y enigmática, una mujer con la piel pintada de blanco como porcelana, labios rojos precisos como cuchillas, envuelta en un kimono exquisito, caminando con pasos silenciosos entre las sombras de faroles antiguos. Pero esta imagen, tan romantizada por películas, documentales y turistas fascinados por el exotismo japonés, oculta una realidad mucho más compleja, y en algunos casos, inquietante. El mundo de las Heiko no es solo arte y tradición, es también un universo de reglas estrictas, secretos que rara vez se comparten con los forasteros, y vivencias que pueden parecer sacadas de un cuento oscuro. A lo largo de la historia, estas mujeres han vivido entre la admiración pública y el aislamiento absoluto. Su vida está marcada por el sacrificio, el silencio, y a veces, por lo espeluznante. Hoy te revelaremos 15 aspectos aterradores del mundo de las Heiko, cosas que rara vez se cuentan, pero que forman parte de una tradición milenaria que, pese a su belleza, también encierra un lado sombrío. Esta primera parte se adentrará en los orígenes de esta figura, cómo surgieron y qué elementos, desde su fundación, ya mostraban señales de rigidez y misterio. Contrario a lo que muchos piensan, las Heiko no surgieron como cortesanas. Su origen se remonta al período Edo, en el siglo XVII, cuando inicialmente eran hombres, sí, hombres los que entretenían a los visitantes en las casas de té de Kioto con música y poesía. Con el tiempo, las mujeres tomaron el protagonismo y se especializaron en diversas artes tradicionales, danza, canto, caligrafía, ceremonia del té, pero su elegancia pronto se volvió una mercancía, y eso las arrastró a una vida completamente regulada, donde nada, ni siquiera una sonrisa podía salir del guión. Desde niñas, algunas tan jóvenes como 13 años, eran enviadas por sus familias a la Sokiya, casas especializadas en formar Heiko. Allí, comenzaba un entrenamiento que podía durar años. El proceso era tan estricto que muchas lo describen como un lavado de cerebro cultural. No podían usar su nombre real, ni mantener contacto libre con su familia. Todo estaba controlado: su voz, su postura, su forma de comer, de reír, de mirar. Y si una de ellas se rebelaba, era expulsada y marcada como una vergüenza. Lo que pocos saben es que, dentro de estas casas, también se hablaba de espíritus. Algunas aprendices afirmaban haber visto sombras en los pasillos o escuchar pasos a medianoche en casas tan antiguas como el Japón feudal. No es para menos. Muchas de estas construcciones datan de hace más de 200 años, y sus pisos de madera aún crujen como si recordaran cada historia, cada traición, cada lágrima escondida bajo el maquillaje blanco. Uno de los aspectos más escalofriantes era la ceremonia del misuage, un rito de iniciación que, aunque actualmente está prohibido por ley, fue parte central del paso de Maiko a Heiko durante décadas. En algunos casos, implicaba la venta de la virginidad de la aprendiz al mejor postor, un acto brutal disfrazado de tradición. Aunque muchos estudiosos afirman que no era una práctica universal, sí hay registros históricos que confirman su existencia en ciertos barrios. Incluso fuera del misuage, el control sobre el cuerpo de las jóvenes era total. Tenían horarios estrictos, no podían salir sin permiso, y debían dormir pocas horas. El entrenamiento podía durar hasta 20 horas al día, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez hasta alcanzar la perfección absoluta. No existía espacio para la duda ni para el error. Una sonrisa fuera de tiempo, una nota desafinada o una reverencia mal ejecutada podía significar el final de su carrera. En este contexto, algunas desarrollaban lo que hoy podríamos llamar trastornos disociativos, perdían la noción del tiempo, olvidaban su nombre real, y comenzaban a vivir en una realidad paralela donde solo existía su rol de Heiko. Este fenómeno, aunque poco documentado,
Ha sido mencionado por ex-Heiko que lograron salir del sistema y recuperar su identidad. Algunas comparan esa etapa de su vida con vivir dentro de una caja sin ventanas. Lo que comienza como un arte, termina pareciendo una secta, y lo más perturbador es que todo esto se mantiene con una sonrisa perfecta en el rostro, una compostura inquebrantable y una gracia hipnótica, como si, bajo la superficie serena, habitara un monstruo que solo algunas logran ver, y del que casi nadie se atreve a hablar. ¿Quieres seguir conociendo los secretos más escalofriantes? En la siguiente parte, te revelaré los rituales ocultos, las reglas no escritas y cómo las Heiko pueden desaparecer del mapa sin dejar rastro, porque esto apenas comienza. Dentro del silencioso y refinado mundo de las Heiko, existen reglas, no escritas tan estrictas y antiguas que muchas veces no se cuestionan, ni siquiera por aquellas que las cumplen. Son normas que no están en ningún contrato, pero que todas aprenden a obedecer desde el primer día. Y cuando decimos obedecer, no hablamos de simples costumbres, hablamos de mandatos casi sagrados, transmitidos de generación en generación, como si fueran pactos invisibles con consecuencias reales y, en algunos casos, aterradoras. Una de las más perturbadoras es la llamada ley del silencio. En el interior de la soquilla, se enseña a no hablar del pasado, ni de otras Heiko, ni de lo que ocurre tras las puertas cerradas. Las aprendices entienden rápidamente que cualquier desobediencia puede ser castigada, no con gritos ni violencia física, sino con el ostracismo absoluto. Algunas jóvenes que han roto esta norma han sido borradas del mundo Heiko, sus nombres eliminados de los registros, sus fotos retiradas de los salones, y su existencia negada por todas las demás, como si nunca hubieran estado allí. Este fenómeno se conoce como kakureta, que en japonés significa oculta o escondida. A lo largo de los años, ha habido testimonios de mujeres que intentaron hablar sobre sus vivencias dentro del sistema Heiko y fueron ignoradas o desacreditadas, incluso por sus propias antiguas hermanas de arte. Algunas aseguran haber recibido amenazas sutiles, llamadas telefónicas a horas extrañas, figuras observándolas desde la distancia, o cartas anónimas escritas con una caligrafía perfecta, advirtiéndoles que olviden lo que vieron. Otro aspecto inquietante del mundo Heiko tiene que ver con su relación con lo espiritual. Aunque muchas veces se ve como una tradición puramente artística, lo cierto es que el universo de las Heiko está cargado de simbolismo, supersticiones y rituales ocultos. Por ejemplo, en muchas soquilla antiguas se realiza un tipo de purificación cada vez que una nueva aprendiz entra a la casa. Este ritual, conocido como misogi, tiene raíces sintoístas y se cree que limpia el alma de la joven para que pueda dedicarse por completo al arte. Pero hay versiones más oscuras de esta ceremonia. Algunas ex-Heiko han relatado que, en ciertas casas, la iniciación incluía pasar una noche entera en una habitación sin luz, sin hablar, sin comer, meditando frente a un espejo cubierto. El objetivo era romper el ego de la niña, hacerla entender que su vida anterior quedaba atrás. Lo más perturbador es que muchas afirmaban sentir presencias en esa habitación, sombras moviéndose, voces que susurraban en la oscuridad. Se decía que las soquilla más antiguas estaban habitadas por los espíritus de Heiko que murieron sin cumplir su propósito artístico y que buscaban ocupar el cuerpo de una nueva aprendiz para continuar su danza. Y no son simples cuentos. En los barrios de Gion y Pontocho, en Kioto, circulan desde hace siglos leyendas urbanas sobre Heiko fantasmas. Se dice que por la noche, en las calles más estrechas, pueden verse figuras femeninas deslizándose en silencio, sin tocar el suelo, con kimonos que no se arrugan y rostros que no reflejan luz. Algunos turistas aseguran haberlas fotografiado sin saberlo, solo para descubrir, al revisar sus imágenes, que una figura blanca los miraba desde la oscuridad, aunque en el momento no había nadie allí. Otra superstición tenebrosa tiene que ver con los kimonos heredados. En mucha soquilla, los trajes se transmiten de generación en generación, pero hay algunos que, por diversas razones, son considerados malditos. Uno en particular, conocido entre las Heiko como el kimono de las lágrimas,
fue usado por una joven aprendiz que se suicidó colgándose con su propio obi, la faja del kimono en los años 30. Desde entonces, varias maiko que lo vistieron reportaron una sensación de ahogo, pesadillas intensas y, en un caso, pérdida temporal de la voz. Aunque se intentó quemarlo en una ceremonia sintoísta, el fuego no lo consumió por completo. Hoy, se cree que fue escondido en una caja sellada con sellos religiosos, en los sótanos de una hoquilla que ya no recibe aprendices. Más allá del folclore, hay otra práctica escalofriante y totalmente real: la renuncia al yo. Muchas heiko admiten que, con el paso del tiempo, comenzaron a olvidar quiénes eran antes de entrar en ese mundo. Una dijo, no recuerdo cómo se sentía llamarme por mi nombre real, solo sé que soy esta imagen, esta voz, esta reverencia. Esa despersonalización, aunque estilizada como devoción al arte, puede tener consecuencias psicológicas profundas. Hay estudios de psiquiatras japoneses que mencionan casos de disociación severa entre ex-heiko, algunas de las cuales no podían reintegrarse a la vida civil después de retirarse. Y si pensabas que eso era todo, aún no hemos llegado al lado más oscuro, el papel del cliente. Porque sí, aunque muchas heiko defienden que su trabajo es puramente artístico y no involucra servicios sexuales, la línea ha sido históricamente difusa. En la siguiente parte, conocerás la verdad detrás del enigmático Dana, el patrocinador, y cómo su figura a veces raya lo siniestro. Una de las figuras más enigmáticas y perturbadoras del universo heiko es la del Dana. Traducido comúnmente como patrocinador, el Dana es, en teoría, un hombre de alto estatus que financia la carrera de una heiko a cambio de prestigio social y compañía artística. Pero la realidad es mucho más turbia. Detrás de ese vínculo aparentemente tradicional se esconde una relación desigual, cargada de poder, posesión y, en muchos casos, abuso disfrazado de privilegio. Históricamente, un Dana podía pagar todos los gastos de una heiko, desde sus elaborados kimonos hasta el alquiler de la hoquilla donde vivía. A cambio, no solo obtenía acceso exclusivo a su compañía en cenas y ceremonias, sino también un poder silencioso sobre su vida. Aunque oficialmente no existía una obligación sexual, muchos Dana exigían ese beneficio implícito como parte del trato. Algunas heiko lo aceptaban como parte del rol, otras lo vivían como una forma de esclavitud emocional, atadas a un hombre al que no podían decir que no. Lo más espeluznante era el control psicológico. Una heiko no podía tener otro Dana, no podía enamorarse de otro hombre, no podía tomar decisiones importantes sin su aprobación. Si lo desobedecía, podía ser abandonada financieramente de un día para otro, quedando sin recursos ni respaldo. Y dado que muchas hoquilla también dependían del aporte del Dana, perderlo significaba no solo el fracaso personal, sino el colapso del sistema que la sostenía. En otras palabras, el Dana era, para muchas, un dueño invisible. Pero hay historias que van más allá. Un ex heiko relató en una entrevista anónima que su Dana le pedía reportes diarios de todo lo que hacía, incluso cuando comía y con quien hablaba. Otra contó que el suyo le prohibía reírse en público si no estaba presente, porque su sonrisa le pertenecía. En otro caso aún más perturbador, una heiko fue encontrada muerta en su habitación, en un aparente suicidio. Las autoridades declararon que se trataba de una tragedia aislada, pero las compañeras afirmaron que llevaba semanas siendo acosada por su Dana, quien insistía en que se retirara del arte para vivir con él como concubina. Nadie investigó más allá, aunque en la actualidad el sistema de Dana ha caído en desuso, en parte por la presión social y los cambios legales en Japón. Aún existen vínculos secretos entre ciertas heiko y hombres poderosos que las protegen. Algunos de estos lazos se mantienen ocultos incluso dentro de las propias comunidades, y son vistos como pactos privados. Pero, en el fondo, siguen perpetuando la misma lógica inquietante: el arte como excusa para la posesión. Y esto nos lleva a otra faceta sombría del mundo heiko: la obsesión con la perfección. Desde que entran a la hoquilla, las jóvenes son adoctrinadas en un ideal inalcanzable. Deben moverse con la precisión de una bailarina de ballet,
hablar con la entonación exacta, reprimir sus emociones, y mantener siempre una compostura impecable, incluso si su mundo interior se desmorona. Esta presión constante genera efectos devastadores en la salud mental. Hay registros de Heiko que, tras años de entrenamiento, comenzaron a desarrollar trastornos de ansiedad severos, ataques de pánico silenciosos que ocultaban durante sus presentaciones, e incluso desórdenes alimenticios debido al estrés y al constante control del cuerpo. En un caso documentado, una joven Maiko desarrolló una alergia psicosomática al maquillaje blanco después de años de aplicárselo a diario. Su piel reaccionaba con ardor y ampollas cada vez que lo usaba, pero aún así se le exigía continuar, aplicándolo con lágrimas en los ojos. La obsesión por la imagen perfecta también tiene consecuencias físicas. Los elaborados peinados tradicionales de las Maiko requieren que duerman en una especie de tablilla elevada, sin almohada, para no arruinarlos. Esta práctica, llamada takamakura, puede causar insomnio crónico, dolor de cuello y trastornos posturales. Hay relatos de aprendices que, por semanas, no lograban dormir más de 2 horas continuas, lo que afectaba su memoria, equilibrio y hasta su visión. Y si alguna llegaba a colapsar en público, algo considerado una vergüenza máxima podía ser sancionada, o, en algunos casos extremos, obligada a dejar la hoquilla por falta de fortaleza. La empatía no es una virtud muy valorada en ese mundo. El arte debe continuar. Siempre. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un ex Maiko que, después de sufrir una crisis nerviosa durante una ceremonia del té, fue encerrada durante 3 días en una habitación vacía como forma de reajuste espiritual. Durante ese encierro, asegura haber escuchado pasos detrás de la puerta, voces murmurando su nombre, y una figura blanca parada en la esquina durante horas. Al salir, le dijeron que los antiguos espíritus la estaban vigilando para corregir su camino. ¿Alucinación? ¿Consecuencia del estrés extremo? ¿O algo más? El límite entre lo psicológico, lo espiritual y lo sobrenatural parece difuminarse. En este universo, donde la belleza externa esconde abismos internos. Y aunque muchas Heiko afirman haber vivido su arte con orgullo, otras reconocen que también vivieron atrapadas en una jaula dorada, adornada de seda y silencio. Pero aún no, hemos terminado. En la próxima parte, entraremos a un terreno aún más perturbador: las desapariciones, los secretos enterrados, y cómo algunas Heiko han sido literalmente borradas de la historia por desafiar el sistema. En los callejones antiguos de Gion y Pontocho, entre casas de té silenciosas y faroles que titilan como ojos vigilantes, circulan susurros que nadie se atreve a gritar. Son historias de mujeres que desaparecieron sin dejar rastro, de Heiko que un día estaban allí, con su maquillaje impecable y su sonrisa ensayada, y al siguiente simplemente ya no existían. No hay registros, no hay despedidas, no hay explicaciones, solo vacío. Y en el mundo Heiko, el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. Estas desapariciones no son rumores de turistas, ni leyendas exageradas por la ficción. Hay archivos oficiales, entrevistas fragmentadas, y registros internos de Okiya que muestran huecos inexplicables en las listas de Maiko y Heiko de ciertas décadas. Nombres tachados, fotografías retiradas de las paredes, historias inconclusas. ¿Qué pasó con ellas? La respuesta es, a menudo, un muro de piedra, pero al escarbar un poco más, lo que se encuentra es inquietante. Existen testimonios de mujeres que, tras haber sido testigos o víctimas de abusos, ya sea por parte de Dana, por matronas crueles o por el sistema en sí, intentaron denunciar lo ocurrido. Algunas lo hicieron a la policía, otras a periodistas, y otras simplemente lo hablaron con personas externas a la comunidad. El resultado casi siempre fue el mismo: fueron congeladas. La expresión, usada por algunas ex-Heiko, describe el proceso por el cual una mujer es excluida del círculo sin confrontación directa, como si una niebla repentina se interpusiera entre ella y el resto del mundo. Nadie la llama, nadie la defiende, nadie la recuerda, pero hay casos aún más inquietantes. Uno de los más comentados ocurrió en los años 80, cuando una joven Maiko,
llamada Aiko, nombre cambiado por protección, desapareció después de ser vista discutiendo con un cliente influyente. Según otras aprendices, Aiko había comenzado a cuestionar ciertas normas internas de la Aokilla y amenazó con irse. Una semana después, su habitación fue vaciada sin explicación y todos sus objetos personales desaparecieron. Cuando una compañera preguntó por ella, la Okei-san, la madre de la casa, respondió: "Nunca tuvimos a nadie con ese nombre aquí". La chica fue retirada de las fotografías y los registros fueron alterados. Décadas después, un investigador cultural intentó reconstruir la historia de Aiko para un documental. No solo se encontró con un muro de silencio, sino que recibió cartas anónimas pidiéndole que dejara en paz a los muertos. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió con ella. ¿Escapó y se ocultó? ¿Fue silenciada? ¿O simplemente eliminada? Este fenómeno está ligado a otra práctica oscura, la destrucción simbólica. Cuando una Heiko rompe las reglas del sistema, ya sea por abandonar su casa sin permiso, hablar con periodistas o enamorarse de alguien fuera del entorno, puede ser sometida a un castigo invisible pero brutal, el borrado. Todas las Okiya del distrito son informadas de que esa mujer ha dejado de existir en términos sociales. Ninguna otra casa puede recibirla, ningún evento puede invitarla, y nadie debe mencionarla de nuevo. Incluso sus excompañeras deben actuar como si jamás la hubieran conocido. Es una especie de muerte social, un entierro sin cuerpo. Lo más perturbador es que, a diferencia de otras disciplinas artísticas en Japón, el mundo Heiko no ofrece segundas oportunidades. Una vez fuera, no hay camino de regreso. No existe un sindicato, ni una red de apoyo, ni una asociación oficial que proteja a estas mujeres si el sistema las rechaza. Muchas terminan en soledad, sin recursos, sin familia, marcadas por una experiencia que no pueden compartir con nadie, y, sin embargo, algunas se atreven a hablar. En los últimos años, un pequeño número de ex-Heiko ha comenzado a publicar memorias, a dar entrevistas bajo seudónimos o en el anonimato, revelando las sombras detrás del esplendor. Hablan de ansiedad, de explotación, de pesadillas que duran décadas. Una de ellas escribió: "Soñaba con los pasillos de la Okiya, pero estaban vacíos. Caminaba buscando a alguien, y solo encontraba mi propio reflejo maquillado, sonriendo sin alma". También han surgido denuncias más recientes, que vinculan a ciertas casas de formación con tráfico de influencias y encubrimientos. Aunque Japón ha modernizado muchas de sus leyes laborales y de protección a la mujer, el mundo Heiko aún vive bajo normas propias, en una burbuja de tradición que a veces sirve más para proteger al opresor que para preservar el arte. Y no olvidemos lo paranormal. Algunas casas antiguas, especialmente las cerradas tras escándalos o muertes misteriosas, son consideradas malditas. Se dice que las nuevas aprendices evitan pasar por ciertas calles por la noche, no por miedo a ladrones, sino por temor a ellas, las que no pudieron salir, las que desaparecieron sin explicación, las que aún caminan descalzas en los pisos de tatami, buscando su nombre perdido. ¿Exageración? ¿Folclore? Tal vez. Pero en un mundo donde el silencio es ley y la perfección es una máscara, las historias no contadas pueden ser más verdaderas que cualquier registro oficial. En la próxima parte, exploraremos las presiones físicas y psicológicas extremas que viven las aprendices en su camino para convertirse en Heiko. Desde la deformación de los pies hasta las crisis nerviosas encubiertas, descubrirás que la belleza puede doler más de lo que imaginas. Durante siglos, la imagen de la Heiko, más conocida en Occidente como geisha, ha sido distorsionada, romantizada o completamente malinterpretada. Muchos piensan en ellas como meras artistas del entretenimiento, símbolo de gracia, misterio y elegancia japonesa, pero al adentrarnos en las capas más profundas de su mundo, nos topamos con relatos que rozan lo perturbador, lo macabro y lo inexplicable. En esta parte, exploraremos aspectos aún más inquietantes de su vida, especialmente los ligados al misterio, al silencio forzado y a fenómenos que parecen sacados de leyendas de terror. Una de las cosas más escalofriantes es el juramento de
silencio que muchas Heiko antiguas realizaban. No estamos hablando de una simple regla de etiqueta, era un pacto de vida. Aquellas que rompían este código y revelaban secretos internos de la Namachi, el distrito de las flores, donde vivían y trabajaban, sufrían consecuencias que iban más allá del castigo social. Hay testimonios, cartas y diarios donde se mencionan desapariciones repentinas, suicidios inducidos y hasta represalias por parte de figuras poderosas que preferían mantener la maquinaria intacta y sin escándalos. Otra historia escalofriante es la del espíritu del espejo. En algunas Okiya antiguas, las casas donde vivían las aprendices, se decía que ciertos espejos eran cubiertos por las noches para evitar que los fantasmas de Heiko fallecidas regresaran a través de ellos. Según las leyendas, estas mujeres morían jóvenes, a menudo de enfermedades o de tristeza extrema, y sus almas quedaban atrapadas entre los objetos más personales, como los kimonos o los espejos de tocador. Algunas aprendices reportaron haber visto reflejos que no eran suyos, o sentir una presencia gélida al cepillarse el cabello en la madrugada. Lo más inquietante, algunas Heiko experimentadas les recomendaban no mirar fijamente esos espejos durante ciertos días del calendario lunar. Y luego está la obsesión por el control absoluto del cuerpo, que va más allá de lo artístico. Se sabe que, durante la preparación para ciertos eventos de alto nivel, algunas Heiko eran obligadas a someterse a dietas extremas, rituales de belleza dolorosos e incluso a cirugías rudimentarias para mantener una apariencia adecuada. Todo esto bajo la promesa de perfección estética. Hay testimonios que hablan de jóvenes que se desmayaban durante horas de entrenamiento, o de otras que sufrían quemaduras con incienso caliente como castigo por desobediencia. Un entorno donde la disciplina y la crueldad a veces eran difíciles de diferenciar. En muchos distritos, se practicaba también un ritual perturbador conocido como el cierre de los labios. No se trataba de una metáfora, sino de una práctica literal. A algunas Maiko aprendices se les pedía guardar votos de silencio por días enteros, como forma de entrenamiento espiritual o castigo. Durante este tiempo, no podían comunicarse, ni con gestos ni con escritura. Si rompían la regla, perdían privilegios, y en ocasiones eran aisladas de las demás, lo cual podía ser emocionalmente devastador. Otro punto tenebroso gira en torno a las Heiko desaparecidas. A lo largo del siglo XX, se registraron decenas de casos de mujeres que, tras años de entrenamiento y apariciones públicas, simplemente desaparecieron. Algunos dicen que escaparon, otras que fueron silenciadas por saber demasiado, pero hay un patrón curioso. Muchas de ellas estaban vinculadas a clientes poderosos, políticos o miembros de la Yakuza. Cuando alguien intentaba investigar, rápidamente el caso era cerrado, los registros eliminados y el nombre de la mujer borrado de la Okiya, como si nunca hubiera existido. Además, circulan relatos de visitas espectrales en los teatros kabuki, donde las Heiko actuaban en ocasiones especiales. Hay historias de luces que se encienden solas en los camerinos, melodías de samisen que suenan sin que nadie toque, o kimonos que aparecen doblados de forma extraña al día siguiente de una presentación. Aunque muchos lo consideran simple folclore japonés, hay quien sostiene que estos fenómenos están relacionados con la energía residual de las emociones reprimidas de generaciones enteras de mujeres obligadas a vivir bajo máscaras. Y si todo esto ya parece oscuro, hay una historia que sobresale por su escalofriante simbolismo, la de la Maiko enterrada viva. Se dice que, durante el siglo XVIII, una joven aprendiz fue castigada por enamorarse de un cliente y planear su fuga. Para dar ejemplo a las demás, fue encerrada viva dentro de una pared de una casa en construcción. Décadas después, cuando esa casa fue demolida, encontraron un esqueleto completo en posición fetal dentro del muro. La noticia fue rápidamente suprimida, pero el rumor ya había corrido por todo el Hanamachi. Detrás de los peinados elaborados, del maquillaje blanco, impecable y del andar refinado, se esconde un mundo donde el arte, la obediencia y el sufrimiento muchas veces se funden en una sola cosa. En la siguiente parte, llegaremos al final de este viaje,
pero no sin antes revelar los secretos más espeluznantes de todos, aquellos que, hasta hoy, continúan generando silencio, miedo y respeto en el corazón de Kioto, porque si algo nos han enseñado estas mujeres, es que incluso la belleza puede ocultar la historia más aterradora. Una de las costumbres más escalofriantes que rodeaban el mundo de las Heiko era el ritual del misuaje. Aunque en la actualidad esta práctica ha sido erradicada oficialmente, durante siglos fue un evento central y controvertido en la vida de muchas aprendices de geisha, conocidas como maiko. El misuaje era el rito de paso que marcaba el final del entrenamiento de una maiko y su transición a heiko. Pero lo que lo hace espeluznante no es su simbolismo, sino lo que representaba, en la práctica, la venta ceremonial de la virginidad de la joven al mejor postor. Este acto, muchas veces disfrazado de tradición, fue una forma institucionalizada de explotación, que convirtió a muchas niñas en objetos de deseo para hombres poderosos, bajo la fachada de cultura y arte refinado. El misuaje no era simplemente una elección personal. Para muchas jóvenes sin familia o recursos, convertirse en maiko era una de las pocas formas de sobrevivir, y el misuaje se veía como un paso inevitable, incluso honorable, hacia la independencia económica dentro del hanamachi. El proceso estaba tan institucionalizado que existía incluso un mercado informal en el que hombres ricos y coleccionistas competían para ser quienes guiaran a una maiko hacia su adultez. A menudo, la casa de geishas o quilla recibía grandes sumas de dinero por este acto, consolidando así el sistema que lo perpetuaba. El rostro pintado de blanco de la maiko, que debía mantener una expresión serena, escondía no solo el maquillaje artístico, sino también la presión y el trauma emocional que implicaba esa noche. Otra faceta oscura del mundo de las Heiko era la vigilancia constante a la que estaban sometidas. Vivían en casas compartidas con otras aprendices, bajo el ojo vigilante de una madre adoptiva, la Okei-san, quien actuaba como figura de autoridad. Cada movimiento, cada sonrisa, cada palabra dicha en público estaba regulada con precisión. El menor desliz podía significar humillación o castigo, y algunas oquillas imponían reglas tan estrictas que las chicas no podían salir solas, recibir visitas, ni siquiera mirar directamente a los ojos de los clientes. El control sobre sus vidas era absoluto. Incluso en tiempos más recientes, muchas Heiko han denunciado cómo sus contratos eran tan abusivos que quedaban atrapadas en ciclos de deudas imposibles de saldar, por los altos costos de sus vestuarios, entrenamientos y hospedaje. El maquillaje blanco tradicional, símbolo indiscutible de las Heiko, también esconde historias inquietantes. Antiguamente, se preparaba con plomo blanco, una sustancia altamente tóxica. Las mujeres que usaban este maquillaje de forma continua sufrían de pérdida de cabello, daños en la piel, envenenamiento y, en algunos casos extremos, enfermedades degenerativas. Aunque hoy se utilizan fórmulas más seguras, durante siglos las mujeres se envenenaron lentamente por la belleza exigida por su rol social. Los labios pintados en rojo carmesí, contrastando con el rostro blanco como papel, eran signo de sensualidad contenida. Sin embargo, esa estética etérea que fascinaba a los clientes escondía los efectos colaterales de una práctica peligrosa y silenciosa. La presión psicológica también jugaba un papel espeluznante en la vida de estas mujeres. Desde niñas, muchas eran separadas de sus familias, especialmente aquellas que venían de hogares pobres. Se las enviaba a Kyoto o Tokio para entrenarse como maiko, y pasaban años sin contacto con sus padres o hermanos. La estricta disciplina, combinada con la represión emocional, creaba personalidades fracturadas. Por fuera, eran maestras de la cortesía y la sonrisa perfecta. Por dentro, muchas sufrían de soledad profunda, ansiedad o depresión. La exigencia de perfección en cada presentación, la comparación constante con otras compañeras y la carga de mantener la reputación del hanamachi podían llevarlas al borde del colapso mental. Y no podemos olvidar los rumores de prácticas aún más oscuras que circulaban entre los callejones del distrito de Gion o Ponto CH. Durante el período Edo,
Se decía que algunas heiko que se rebelaban contra sus oquillas o que intentaban escapar del sistema eran castigadas severamente. En los peores casos, se decía que desaparecían sin dejar rastro. Aunque no hay registros oficiales que confirmen estos hechos, la cantidad de historias que sobreviven en la tradición oral y en antiguos escritos japoneses sugiere que más de una joven pagó con su libertad, y quizás con su vida el intento de romper con el sistema que la oprimía. En conjunto, todas estas prácticas nos muestran que detrás del brillo, la elegancia y el misterio de las heiko se esconde un mundo que no siempre fue tan refinado ni tan armonioso como se suele imaginar. La belleza en el Japón antiguo, como en muchas otras culturas, tuvo su precio, un precio que muchas veces fue pagado por mujeres jóvenes, entrenadas desde pequeñas para ocultar su dolor detrás de una sonrisa perfecta. Las leyendas, los secretos y las realidades de las heiko han dejado huellas imborrables no solo en la historia de Japón, sino también en el imaginario colectivo de Occidente. La figura de la heiko, estilizada y enigmática, es a menudo idealizada como una obra de arte viviente. Sin embargo, lo que hemos explorado hasta ahora revela un mundo mucho más oscuro y perturbador de lo que cualquier postal turística o película glamorosa podría mostrar. A lo largo de las 6 partes anteriores, hemos desenterrado verdades espeluznantes que van desde la explotación sistemática, los rituales dolorosos y las presiones sociales brutales, hasta la participación indirecta de estas mujeres en conflictos históricos y redes de poder político. En esta última parte, nos sumergiremos en los últimos aspectos sombríos de este universo cerrado, marcando el final de nuestro viaje por las 15 cosas más espeluznantes sobre las heiko. Una de las revelaciones más inquietantes gira en torno a los llamados karikai, el mundo de las flores y los sauces, que no era solo una forma poética de nombrar el ambiente de las heiko, sino también una forma de ocultar lo que realmente sucedía tras los biombos dorados de los salones de té. Este mundo funcionaba con un código de silencio, donde las violencias físicas y psicológicas eran comúnmente aceptadas como parte del entrenamiento. Muchas niñas que ingresaban a una hoquilla, siendo menores de edad, pasaban años sin contacto con el exterior, sin poder hablar con sus familias, sin acceso a una educación tradicional, e incluso sin poder decir su verdadero nombre. A estas alturas del recorrido, hay una revelación final que nos obliga a repensar por completo lo que creíamos saber. No todas las heiko eran voluntarias. En la posguerra, especialmente durante la ocupación aliada de Japón, surgieron múltiples casos documentados de mujeres que fueron forzadas a adoptar la apariencia y el papel de heiko para satisfacer la demanda de entretenimiento exótico de los soldados extranjeros. Muchas de estas falsas heiko eran en realidad víctimas de trata de personas. La práctica fue tan extendida que incluso la palabra geisha, que era usada internacionalmente de forma incorrecta para describir a todas estas mujeres, llegó a convertirse en sinónimo de prostitución en muchos países, dañando la imagen de las verdaderas heiko. Otro aspecto escalofriante que muchos ignoran es el impacto psicológico de vivir una vida entera en función del espectáculo y la sumisión. La tasa de suicidio entre mujeres que pasaron por el entrenamiento para convertirse en maiko y no lograron graduarse como heiko era significativamente más alta que la media japonesa. El sentimiento de fracaso, el aislamiento familiar y la imposibilidad de reinsertarse en la sociedad convencional eran algunos de los factores que llevaban a estas jóvenes a tomar decisiones drásticas. Muy pocas recibían apoyo emocional o acompañamiento psicológico. En un entorno donde la perfección externa era obligatoria, los gritos internos eran ignorados. Y por último, pero no menos perturbador, se encuentra el destino silencioso de muchas heiko retiradas. Una vez que su juventud y belleza pasaban, y ya no eran requeridas para eventos o presentaciones, muchas eran descartadas como instrumentos gastados, sin dinero, sin educación formal y sin conexiones fuera del karikai. Muchas de ellas terminaban en la pobreza extrema, trabajando en pequeños comercios, como limpiadoras o simplemente desapareciendo del radar social. Pocas lograban abrir sus propias casas de té o convertirse en madres de hoquilla. La mayoría era reemplazada por nuevas generaciones,
condenadas a repetir el ciclo. En resumen, detrás del maquillaje blanco, los kimonos de seda y los pasos gráciles, al ritmo del samisen, se esconde una historia de silencios forzados, sacrificios invisibles y una lucha constante por la dignidad. Las Heiko, más allá de su arte y tradición, representan un espejo oscuro de la sociedad que las creó, un recordatorio de que, incluso en los lugares más bellos, pueden esconderse los secretos más espeluznantes. Esta historia no es solo sobre Japón, ni solo sobre mujeres, es sobre lo que sucede cuando la cultura exige perfección a costa del alma humana.